Hola amigos, ¿qué les parece lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Nosotros en este canal no tuvimos ni tiempo de editar el video anterior y se presenta la información de que Tyler Robinson es el asesino de Charlie Kirk, y todo esto pues obviamente ha explotado en el tema político en los Estados Unidos. La polarización aumenta, el conservadurismo WASP de los anglo-protestantes, cristianos y conservadores está muy molesto porque toda la izquierda demócrata y moderada y de las siglas LGBT, todos salieron a festejar en Estados Unidos como si hubiera pasado un desfile de la alegría mundial la muerte de este provocador, porque era un provocador, Charlie Kirk, de universitario, que era el encargado de convertir a los campus universitarios en trincheras pro Trump. La forma de hacerlo pues era muy sencilla. El tipo iba a dar sus conferencias en los campus, ¿no? Y utilizando, instando a los jóvenes a que le preguntaran de por qué los puntos de vista y el movimiento MAGA era positivo, pues él respondía, y esto generaba crispación en una población o en un ambiente estudiantil en los Estados Unidos que la verdad son muy básicos. O sea, muchos creen que por ser país de primer mundo son los más leídos e instruidos, pero son muy estúpidos los estadounidenses promedio. La verdad, a veces ni siquiera saben dónde quedan los países en el mapa. Y realmente les ganaba el odio de que no pudieran contrapreguntarle a este Charlie Kirk, que iba pues muy bien estudiadito de todas las tonterías que decía, ¿no? No estoy diciendo que todo sea negativo, el tipo tenía puntos de vista positivos, pero también tenía un cortocircuito, Charlie Kirk, con respecto al apoyo a Israel. Él nunca estuvo de acuerdo en el punto de vista del apoyo irrestricto de las bases republicanas al sistema y al aparato israelí. Y eso fue también algo que hizo sospechar que el Mossad estuviera detrás de su crimen. Personalmente, no creo que este estudiante de 22 años haya sido un MK Ultra, porque su familia, bueno, a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor si es una conspiración muy profunda, puede que sí. Pero en un principio, en el video anterior, habíamos dicho que podría ser que alguien del Mossad o las mismas CIA lo hubiera matado, pero al parecer no fue así. Sin embargo, lo que sí sabemos y lo que está diciendo Alex Jones es que el ejército o las fuerzas de refuerzo de la ley no aseguraron el techo donde estaba Charlie Kirk dando su conferencia en esta universidad en Utah. El techo, al igual que cuando dio el discurso Donald Trump, no sé si recuerden, tampoco estaba asegurado. O sea, asegurado significa que hubiera vigilancia y hubiera personas que evitaran cualquier conflicto o cualquier cuestión como esta. Que aseguraran el techo significa que la seguridad tanto de la universidad, que saben que el tipo es un provocador, o pues deben de tener la más mínima vigilancia en un techo que daba directamente hacia la conferencia, y este francotirador pudo dar ese balazo tan brutal que vimos en todos los medios. ¿Por qué no se aseguró la zona? O sea, se hizo exprofeso que no se asegurara la zona. Se les hizo muy poca cosa a Charlie Kirk, que no lo era. O sea, estamos hablando de un tipo que estaba propagando las ideas de MAGA, aunque algunas fueran muy retorcidas, como la del racismo, ya que dijo que todos los inmigrantes no eran ciudadanos de la ley y que debían de ser tratados pues sin derechos constitucionales, cosas muy fuertes contra la comunidad migrante. Era un tipo pro armas, que de hecho cuando estaba hablando contra la violencia pandilleril es cuando le tiran este balazo certero, y fue brutal, ¿no? Vamos a saludar a Álvaro Martel. Saludos Marcos, un abrazo desde Ciudad de Guatemala. Saludos Álvaro. Entonces, no creo que haya sido una operación del Mossad a estas alturas, después de ver que este tipo fue uno de los propios WASP, o sea, un pro-trumpista. El tipo era un pro-trumpista, pero según sus ideas políticas, Charlie Kirk estaba propagando demasiado el odio, y bajo su punto de vista, el tipo no debía de dar este tipo de comunicados en las universidades. Y creo que es muy extraño eso, porque si yo hubiera sido el señor Tyler Robinson, que no quisiera que esta persona estuviera
propagando ideas insulsas en los campus universitarios, simple y sencillamente fuera a las gradas a donde estaba dándose la conferencia y le tomara video y le hiciera preguntas las cuales lo pudieran poner en entredicho y lo ridiculizara a modo de contrapreguntas. Y esa es la forma en la cual se dirimen las controversias y se dirimen las diferencias, no a balazos como un animal. Entonces, bajo ese punto, fácilmente Tyler Robinson, que era muy inteligente, él sacaba puros dieces, era un alumno brillante y aparte estaba estudiando para ser electricista, era parte de una iglesia extraña que son los mormones, donde se da mucho el fanatismo y sabemos que los mormones lo controlan los Illuminati, por lo que también por ahí puede ser que haya algo de MK Ultra, no lo sabemos, pero el padre mismo fue el que lo entregó, por eso esta teoría creo que no tiene tanto peso, y además en las armas donde el tipo Tyler Robinson disparó, había mensajes antifa. Antifa significa antifascista, estaba la frase que decía Bella Ciao, que es la frase o es una de las canciones antifascistas que se dio en la Italia anti-Mussolini, la Resistencia Roja, y esto hace pensar que el tipo no era un MK Ultra como los que ya hemos conocido, que no tienen ni manifiesto político, no tienen razón alguna y nada más, por tanto, embotamiento de los sentidos que también dan las medicinas psiquiátricas obligatorias desde los pequeños en los Estados Unidos, también se les bota muy feo el cerebro. Dice aquí, saludos Marco, un abrazo, saludos a Mega Especial de la hermosa Colombia. Gracias Zoraida, saludos a la hermosa Colombia y un gran país. Oscar López, saludos Marco desde Querétaro, hermoso también Querétaro, ¿no? ¿Qué crees que sean estos tiempos, Marco? Están destapando cada vez más situaciones en muchos lugares del mundo, como lo de Nepal. Bueno, lo de Nepal no es algo nuevo, ¿eh? O sea, el gobierno hizo una torpeza de nivel muy grande. Y bueno, eso ocurre cuando no tienes apoyo popular. Hablando de Nepal rápidamente, quiero decir, ahí vi un video de un youtuber, no recuerdo qué youtuber era, ¿no? Pero bueno, prácticamente decía que, miren, apuntando contra Cuba y Venezuela, así es como se tumba una dictadura, dice el tipo, ¿no? Y ponía las fotos de los protestantes en Nepal y obviamente diciendo, aprendan de esta experiencia. Bueno, alguien que le informe a ese youtuber que el apoyo popular lo tiene Nicolás Maduro a nivel calle y es bastante, y lo vimos en la elección anterior, que no lo quieran ver es otra cosa, ¿no? Pero la elección ahí estuvo, la derecha no pudo llenar los centros neurálgicos de Caracas, no pudo hacer una contrapeso fuerte o protestas multitudinarias porque no tienen el caudal político, lo que sí tiene el chavismo, que apoyaron a Maduro con todo y por eso no se dan esas situaciones. Le informo a ese youtuber, ¿no? Que eso, por eso no se replica eso en Venezuela y esa es la razón principal. Dice aquí, saludos mi estimado, saludos a Pedro Galindo, saludos a desde el Amazonas. Se están viendo casos en teorías de neuromodulación, bastantes, ¿no? Y van a continuar con la IA en ascenso. Ni siquiera me quiero meter a las cuestiones que están saliendo en las cámaras contra los derechos civiles, de Flag Technologies creo que se llama, ¿no? Bueno, cosas muy fuertes. Ya después ahondaré en eso. Pero, volviendo al tema de Charlie Kirk, bueno, Charlie Kirk era un antijudío, ¿no? Él decía que había un plan sionista por mandar masas de inmigrantes, de negros y de latinos y de musulmanes por toda Europa, lo cual es cierto, pero no es un plan judío, es un plan de las élites globalistas Illuminati para crear el ecumenismo y crear caos y bajar la vibración, creando choques culturales, o sea, el orden a través del caos, la máxima que siempre ha existido en el sistema Illuminati, y crear este tipo de cosas. Pero no es un plan que venga de los judíos. Los judíos no todos son enemigos de los pueblos, sino las cúpulas satánicas que se hacen pasar por judíos. Incluso varias de estas cúpulas son rechazadas por rabinos. Y bueno, gran parte de esta cuestión se da por las élites globalistas Illuminatus, pero eso es lo que creía Charlie Kirk, y le informo a todos los que apoyan el movimiento MAGA desde una base neonazi que están haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque al igual que Zelensky, que es un judío, ¿no? Es un judío sionista,
fue apoyado por un grupo de neonazis tatuados y totalmente desviados en su ideología política, adoradores de Stefan Bandera en los tiempos de la Segunda Guerra, de un neonazi. Salían con antorchas en las calles de Kiev y salían ahí con pancartas, con banderines apoyando a Stefan Bandera y con las svásticas así a la vista de todos. Incluso las personas que eran dueñas de la seguridad de las principales ciudades ucranianas eran unos neonazis cabeza rapada, tatuados hasta el tuétalo, que iban ondeando banderas en favor de Stefan Bandera y de los neonazis, pero todos estaban gobernados por un judío sionista que es Zelensky, y el apellido oculta el tipo, que tiene una mansión de quién sabe cuántos millones de dólares y se hizo multimillonario con todo el negocio de la guerra, y él es el que dirige, un sionista judío, dirige a las bandas ultranacionalistas, yo diría ultrafascistas de Ucrania, en su locura rusófoba, y esto pues no encaja, no conecta en la ideología de estos tipos que van con ese tipo de banderas. Y el paralelismo se da con el señor Charlie Kirk, que hablaba en contra del sionismo y hablaba en contra de los judíos y no apoyaba a la empresa sionista desde un principio, y que fue importantísimo para llevar a Trump al poder. Bueno, pues se vio rebasado por la realidad. Él y los filonazis que están por todo el movimiento MAGA anti-inmigrantes y racistas totalmente desviados, se vieron rebasados por la realidad de que Israel, de que prácticamente, y voy a decir una palabra fuerte, eran la perra de Israel. Estos neonazis estadounidenses ultrafascistas eran la prostituta perra de Israel, como Donald Trump. Donald Trump se arrodilló al Estado sionista y prácticamente les pasó la estrella de David Rothschild en la cabeza, y están haciendo el ridículo porque no pueden desembarazarse de la obediencia servil al país de Israel. Y Charlie Kirk, al parecer, esa era una teoría al principio que yo tenía, de que fue asesinado por el Mossad, porque el tipo estaba hablando desde hace mucho tiempo en contra del apoyo de Israel, de Trump a Israel. No lo decía abiertamente, pero muchos comentarios en la campaña dio contra los judíos y de cómo el apoyo a Israel, pues prácticamente hablaba en contra de los judíos, y se entendía que no se debía de apoyar a Israel. Cuando se da cuenta que el Mossad y el pequeño país israelí y los Illuminati controlaban a Trump y apoyaron al genocida Netanyahu para esta postura sanguinolenta que está ocurriendo en Gaza y que tiene el rechazo mundial, pues no, como que hubo un cortocircuito en su cabeza y no estaba seguro si condenar estos ataques de manera tan pública en los campus universitarios. Y si eso le ocurrió, pues entonces todos pensábamos que era una operación del Mossad para callarlo y dar un mensaje de que se tienen que alinear completamente a Israel o va a haber consecuencias. Por eso no podemos descartar que este personaje, Tyler Robinson, sea un MK Ultra que apoya, que fue lavado el cerebro para hacer esta cuestión contra Charlie Kirk. Pero yo creo que hubo cosas que ocurrieron ahí, porque esta persona, Charlie Kirk, no era cualquier tipo ahí, era alguien muy fuerte, que estaba creando una urna digamos, una friolera de votos para el Partido Republicano. Y los universitarios y la comunidad juvenil en los Estados Unidos es muy, muy amplia, y este tipo era lo que hacía, estaba muy cercano a la campaña trumpista. Y déjenme decirles algo, también es un cachetazo a toda la derecha que salió en bandada dando un posible perfil de izquierdistas violentos dentro de los ciudadanos estadounidenses, que no digo que no los haya, pero no fueron los inmigrantes, no fue un mexicano, no fue un dominicano, no fue un hondureño el que mató a este tipo. Nosotros somos personas de paz, de diálogo, de debate, no personas violentas, ni, bueno, quién sabe, no hay casos en donde sí se da, pero no es la regla. Y estos inútiles pues tratan de decir que los latinos somos violentos y que llevamos el crimen y todo esto, cuando las estadísticas marcan que los más violentos en la sociedad norteamericana son los WAF, los anglosajones, los blancos, incluyendo a todos los que apoyan a Trump y a los que apoyan a los republicanos, y a los demócratas también. Dentro de las bases demócratas, estas personas de raza blanca que son anti-Trump también son violentas, ¿no?
Y esta violencia siempre ha venido tanto en crímenes, robos, violaciones, secuestros, todo lo que tenga que ver con saqueos a los comercios, todo eso. Los que más cometen esos delitos son los blancos. Yo hace mucho subí en una foto las estadísticas que no mienten. La mayoría de las personas que están en el corredor de la muerte esperando para recibir esa sentencia mortal son blancos anglosajones, no latinos, no negros, no musulmanes. Los musulmanes, los latinos son en muy pocas cantidades, son los que cometen delitos, pese a la gran masa de migrantes que se va para allá. Y es lógico, ¿quién carajo se va a querer ir a Estados Unidos para delinquir? Lo que quieren ir es huir de la pobreza, huir de sociedades que no son las idóneas para trabajo y ganar más para enviarle a sus familias o llevarse a su familia para allá. Son gente de trabajo y estos tipos en aras de ganar votos electorales y en decir que les quitan los trabajos cuando no es cierto. Un inmigrante es explotado allá, que no tiene green card, todo como le dice, como dice bueno, no quiero repetir al expresidente ese, ya los conocen quién, pues que hacen los trabajos que ni aquellos quieren hacer, ¿no? Ya recuerdan la frase en México. Pero eso es lo que yo digo, que estas personas ni pierden trabajos por los inmigrantes, al contrario. O sea, ellos tienen más oportunidades porque ya tienen todos los papeles. Lo que sí es cierto es que abaratan los trabajos y al abaratar los trabajos quedan fuera de su noción de trabajo. Pero estas personas de todas formas, pese a eso, pueden encontrar trabajo porque tienen más oportunidades y más conocimientos, y una empresa que tiene que tener a alguien trabajando va a contratar al más apto, no va a contratar a alguien. Pues los inmigrantes van a lo básico del trabajo, a la construcción, a todo ello, y las personas que salen de las universidades pues no tienen por qué tener miedo de eso, ¿no? Y son muy violentos estas personas anglosajonas. Pero volviendo al tema que estábamos de Charlie Kirk, esta persona era un provocador, o sea, tenía puntos de vista muy racistas también, no vamos a ignorar eso. No vamos a ignorar que el tipo hablaba en contra de los inmigrantes, ya lo dijimos, hablaba de decir que hay un plan de sustitución racial por parte de los Illuminati, no, pero parte de los judíos, cuando tampoco es cierto, no es cierto eso. O sea, no hay un plan de sustitución racial para nada. La cuestión es que la diferencia de la brecha salarial que se da del mundo latinoamericano en comparación con Estados Unidos, donde el salario mínimo en México, que ya está cambiando eso poco a poco afortunadamente, es el 12 veces más alto allá que en toda Latinoamérica. Por tanto, es obvio y lógico que haya una masa de migrantes y no sea un plan estructural. Lo que sí hacen los demócratas y la gente que está en favor de todas estas cuestiones globalistas es abrirle la puerta a los inmigrantes, no tener controles, pasan todos para allá, y realmente sí se sale de control la cuestión y los usan como voto duro, es decir, los utilizan como voto cautivo para que sigan votando por el Partido Demócrata y se les den apoyos sociales y se mantengan los demócratas en el poder. Cuestión que sí es criticable y ahí sí comparto el punto de vista. No comparto para nada, me estoy metiendo en otros temas de fuera del análisis de Kirk, pero es necesario decirlo. No comparto para nada que haya un muro que divida a los trabajadores y a la masa migrante de personas de México a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México tiene un tratado de libre comercio desde la época de Salinas del 97, cuando se firmó el TLCAN, lo firma Salinas con Clinton, que ya se debe de abrir el libre flujo de intercambio de trabajadores y personas. Todas las zonas de libre comercio tienen estas cuestiones. La Unión Europea es una Unión Europea donde no se pide ni nada y se puede pasar tranquilamente con un pasaporte único. Lo mismo debería de ocurrir en México, Estados Unidos y Canadá, y no ver a México como un país parásito, porque país parásitos no sirven para los vecinos. Es decir, deben de apoyar más a México como zona regional de poder si quieren competir contra China y los BRICS. Y esto se lo ha dicho una y otra vez la presidenta Sheinbaum al tonto de Trump, que no entiende que ya es hora de eliminar las políticas de expoliación y las políticas de latrocinio contra México, porque eso no sirve y va a continuar este flujo de migrantes desde México para allá mientras no se estabilice el salario mínimo en el país mexicano. Y también lo mismo va para Canadá. Por lo tanto, lo que se debe hacer es un desarrollo integral que los Estados Unidos niegan. ¿Por qué? Porque le reditúan votos a los racistas que forman parte de la base de su partido. Dice aquí, ¿crees que corre peligro Candace Owens? Sí, Candace Owens es una mujer muy buena, muy hábil, que de hecho fue la que destapó
gran parte de la cloaca de toda esta enfermedad de Macron y su novia, pues su novio, sí, más bien, su novio ahí extraño, que ya hemos hablado de toda esa agenda también que va de lo mismo, de lo mismo, ¿no? Corre peligro, no sé qué, sí, puede que corra peligro, porque también se ha pronunciado en no apoyar a Israel, pero es lo más lógico decirlo en estos momentos. ¿Cómo vas a apoyar a un Estado genocida? Sin embargo, siempre ha sido una regla total, completa, del Partido Republicano el apoyar en todo lo que tenga que ver a Israel. O sea, desde los tiempos antiguos de la Skull and Bones, cuando los presidentes Skull and Bones llegaban al poder, desde siempre en Estados Unidos, una dictadura satánica. Ahora con Trump es otra cosa, hay cosas muy raras, pero ha habido cosas positivas. La cuestión es que eras un paria, eras un marginal si no apoyabas a Israel. Esto les da terror que cambie, ¿no? Les da miedo, prácticamente es una cuestión muy fuerte la estupidez que hizo Netanyahu, y por eso apoyar a Israel ahora es visto como algo que está en el medio y ya no es la totalidad de que no lo apoyen. Sin embargo, incluso Trump, recuérdenlo, evitó condenar a los ataques israelíes en campaña, y también las personas llevaban la bandera palestina en la campaña de Trump, en los rallies que hacía antes de ser presidente, y Trump nunca las condenó ni dijo nada de apoyo a Israel, todo lo hacía por abajo del agua, muy hábil que es, ¿no? Y ya después terminó la campaña y Jared Kushner, su nieto, se enlazó con los rabinos y con todos los rituales de los rabinos. Ya ven que es muy hábil sabe Trump cómo manejar a todos, se hizo pasar por judíos, se hizo pasar por católicos, se hacía pasar por todas las religiones, menos la musulmana, ¿no? Pero todas esto se hacía pasar por todos para quedar bien con todos y que le dieran apoyo en la campaña. Y esto es lo que pasó, que todos estos grupos sionistas los apoyó y los sigue apoyando, pero hay un sionista arriba de Donald Trump que es muy importante traer a la palestra, que no es, que fue un gran artífice de la campaña de Trump, que es Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, un magnate casinero de Las Vegas y tiene grupos empresariales, tiene un conglomerado, un imperio a nivel mundial, que es el enemigo número uno de George Soros y por ende de los Rothschild. Fue quien inyectó de gran dinero en la campaña de Donald Trump, y por eso también Donald Trump pues se debe a los amos israelíes. Si tienes a uno de los más grandes conservadores, que también es aliado de Netanyahu, haciendo este tipo de cosas, como Sheldon Adelson, que es un magnate, busquen la historia de Sheldon Adelson, y el apoyo a Trump, obviamente Trump va a apoyar con todo a Israel. No sé cuál será la postura de Sheldon Adelson en torno a Netanyahu, pero como son antisoros, pues esta cuestión llega en ese punto, ¿no? Que chocan en el Olimpo de los magnates, Sheldon Adelson contra George Soros, el grupo Rothschild contra el grupo de Trump, y son peleitos en el Olimpo del poder Illuminatus, porque también hay un deep state apoyando a Trump. Claro, que Elon Musk, muchos dicen que era un caballo de Troya, que llegó ahí queriendo facilidades para sus negocios, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que después se voltea, y bueno, está todo muy enmarañado, es un laberinto de ver qué lugar va quién, qué lado está con quién, es todo un caos, y ese caos se ve reflejado en la vida interna política de los Estados Unidos. Yo creo que este asesinato contra Charlie Kirk fue algo muy raro, no sé para qué lado ir, pero conforme se dio el arresto, pienso que fue obra de un fanático aislada, y que cada quien quiere tomar la ventaja política que deba tomar. Trump ya anunció una cacería contra George Soros, ¿no? Y es obvio, porque se va a estar cuidando de más ataques. Ya vimos que lo que sí fue una operación contra Trump de Soros fue cuando lo atentaron en su vida por primera vez, ¿no? Que fue esto sí fue un atentado orquestado por la misma CIA, por los Illuminati contra Trump, pero de un ala del poder. Entonces, esto es lo que tengo para ofrecer de análisis, muy, muy rápido, ¿no? Ya después de más claridad del video anterior, que no sabíamos quién era el tirador, ahora estamos viendo que era un joven incauto, 22 años, muy joven, totalmente infectado por el odio político del momento, que él era un trumpista, él estaba dentro del movimiento MAGA, incluso metió de su dinero personal a la campaña de Trump, pero dentro de los pleitos o divisiones internas que hay, él decía que Charlie Kirk era nocivo para la comunidad MAGA, y por eso lo eliminó. Pero, repito, si querías eliminarlo,
al señor Charlie Kirk y su mensaje, pues simplemente hubiera sido a debatir contra él y desgastarlo políticamente y decir por qué Trump, si yo fuera el tipo ese, no supongamos que yo soy Tyler Robinson, que ni lo mande nadie, pero yo soy ese, pues yo le digo, a ver, ¿por qué Trump está apoyando a Israel? ¿Por qué no libera la lista Epstein? ¿Por qué habla en contra de los migrantes y aquí se está viniendo el país abajo? ¿Por qué pelea con aranceles contra todo el mundo? ¿Por qué viola el derecho internacional? ¿Por qué impone bloqueos a países soberanos? Hace poco, recientemente, Trump está hablando de que va a ir a Polonia, imagínense, a atacar a Rusia. ¿Por qué? Porque los polacos hicieron una bandera falsa de que supuestamente se metieron los drones rusos y puras estupideces hacen los de la Unión Europea para seguir con esta diatriba y seguir apostando por la recuperación del payaso Zelensky y volver a inyectarle dinero a la Unión Europea para que se mantenga la cuña de presión contra Rusia. Buenas tardes, Marcos, saludos desde Colombia, saludos Diana. Dice aquí Corpomente, dice, ¿cómo ves a México ante la expansión del nuevo orden mundial, desastres y caos en el mundo? ¿En dónde está parado México y cómo nos visualiza? Mientras México no eleve su industria nacional, que es lo que se está intentando con Sheinbaum, primeros pasos, bueno, por lo menos se dio un primer paso con la ganancia de López, con la llegada de López Obrador, y mientras no desarrolle tecnología dentro del país, pues vamos a estar a merced de los intereses globales. Vamos a estar desindustrializándonos si aceptamos toda la cosa que los chinos mandan, si mandan todo este cúmulo de BYD y toda la inteligencia artificial proviene de China, pues prácticamente México va a quedar a merced de dos potencias, la que siempre hemos estado a merced, donde controlan totalmente los Estados Unidos gran parte del andamiaje político del país, que son Estados Unidos e Israel dentro de México, y México es un país, es un botín de guerra de las potencias. México debe subir el salario, debe de tener más incentivos para los inversores, los cuales sí ha habido mucha inversión extranjera directa que ha venido desde 2 sexenios atrás, pero lo que le hace falta a México es bastante, ¿no? Bastante. Afortunadamente se está construyendo trenes en el país que se necesitaban desde hace mucho tiempo. La conexión ferroviaria es clave y nodal para el desarrollo de un país, aunque sean trenes pues, como estos. De hecho, bastantes cosas hacen falta en México, pero todo pasa también por generar empleo y reducir las extorsiones del crimen organizado y proveer seguridad, cosa que es muy difícil de hacer con esta guerra interna en el cártel que explotó en nuestro estado, pero afortunadamente Harfuch sí ha dado grandes pasos en torno a esto y lo acabamos de ver, mientras se le vaya eliminando la corrupción política y se vaya estabilizando las cosas. Pero el señor Trump ha dicho que va a imponer aranceles contra México y Sheinbaum ha respondido con el 54 y envió una iniciativa al Senado de que va a responder con 54 o 55% de aranceles a 1.400 productos contra los Estados Unidos, lo cual le va a afectar a Trump, que necesita dinero urgentemente y necesita el dinero de los carteles mexicanos que fluye hacia allá. Marco Rubio, según Alfredo Jalife, vino para eso, para asegurar que gran parte de las ganancias de los carteles fuera para allá y dejar en paz a México de no invadirlo. Imagínense nada más la desesperación. Y Estados Unidos se está convirtiendo en un país prácticamente poco serio, y eso es decirlo suave. Estados Unidos está volviéndose un país, pues no quisiera decir el término porque yo respeto mucho a esos tipos de países que son los países llamados bananeros. Los países bananeros son buenos porque mueven la microeconomía y no tienen industria, y ha habido críticas, ¿no? de que un país bananero no tiene instituciones fuertes, no tiene seriedad, no tiene cuestiones de esa naturaleza. Pero Trump está volviendo una cuestión de la cual Estados Unidos era respetado por la diplomacia que aplicaba, aunque llevaba un guante de seda y aplicando un puño de hierro debajo de ese guante de seda, ahora parece ser que se ha vuelto loco y amenaza con invadir a los países así sin más. Te voy a invadir porque quiero. Incluso tenemos a el secretario de Estado en los Estados Unidos, que fue un embajador aquí en México, el ex embajador Christopher Landau, ahora por cualquier tontería quiere quitarle las visas a miembros del gobierno y a periodistas mexicanos. Álvaro Delgado de Sin embargo MX le retiraron o le quieren retirar la visa y el tipo como si fuera Batman, dice que le va a quitar las visas a todo mundo. Entonces dice, López Obrador hundió el país con su huachicol fiscal, dice Joe Metzas. No, el país estaba fundido con la entrega de Pemex, ¿no? Ya Pemex estaba siendo a punto de ser rematada con los estúpidos del neoliberalismo.
Amigos, creo que, de hecho, López Obrador pagó la deuda de Pemex, o yo no sé en qué país vivas, pero López Obrador pagó la deuda de Pemex, redujo la carga fiscal bastante de la paraestatal, la carga fiscal estaba casi en el 98% y todo se iba al caño de la corrupción. El PRI utilizaba a Pemex como su caja chica y esto termina con la 4T y se le reinvirtió a Pemex y por eso se hizo la refinería de Dos Bocas y se compró la refinería de Deer Park en Texas. Entonces sí se está haciendo ahí cosas positivas en ese sentido, ¿no? Marco, ¿y por qué la presidenta no hace algo contra la violencia en Sinaloa? Esa es una gran tacha de la 4T. Yo vivo aquí en Sinaloa y es increíble, pero también hay que entender, o sea, tampoco seamos ingenuos, ¿no? ¿Qué va a hacer? O sea, el cártel de Sinaloa, se pelea el Chapo Guzmán con el Mayo Zambada y cada quien tiene su facción aquí y esto ha venido desde hace décadas. Entonces se pelean estos dos grandes grupos del crimen organizado con dinero metido. Todo el lavado de dinero se hace aquí en Sinaloa desde hace mucho tiempo. Todo está incrustado ya en la economía, la narcoeconomía está ya muy arraigada aquí, como para que se pueda hacer algo militarmente. O sea, toda esa cuestión explotó por una guerra interna y es muy ajena a la presidenta, aunque tengo que decir que el imbécil del gobernador Rocha Moya, ese tipo debería estar en la cárcel y debería ser sustituido o sí haber un impeachment, porque ese fue el que empezó todo esto, empezó la aventura aliándose con los chapitos y fue Rocha Moya, ¿no? No me quiero meter en esos temas tan fuertes porque aquí vivo y no quiero nada de estas cuestiones, ¿no? Pero todos sabemos que fue Rocha Moya y pues que se unió con los chapitos, que no lo quieran ver allá en las cúpulas del Olimpo de la 4T, pues es otra cosa, pero ya que salga ese tipo va a tener que huir del país y para no regresar, porque sí, los mayos lo están buscando a él y a los que apoyó. Amigos, pues ahora sí me despido. Este fue el análisis post arresto de Tyler Robinson, de Charlie Kirk. No quedan muy claras las cosas, esperemos ver qué más se dilucida, pero la guerra contra Soros se ha recrudecido. Trump quiere culpar a la izquierda no fue un mismo blanco anglosajón violento, y ahora pues la polarización va a continuar y veremos en qué termina todo esto. Que pasen una excelente tarde, ahora sí hicimos un directo por la tarde, estén muy bien.